En este video vamos a hablar sobre las infecciones transmitidas por transfusión sanguínea, hemodilución y sangre artificial. Mi nombre es Laura Alexia Mendoza Castro, de la sección 13 de quinto año. Vamos a comenzar con las infecciones por transfusión sanguínea. Estas son producidas por la transmisión directa de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde la unidad de sangre al huésped susceptible. De aquí la importancia de una adecuada selección del donador y la realización de ensayos de laboratorio en busca de enfermedades, ya sean de tipo inmunoenzimático como ELISA o amplificación de ácidos nucleicos como la PCR. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la mayoría de las donaciones en México son por reposición, mientras que una porción muy pequeña son voluntarias. Según algunos autores, este podría ser un factor que contribuya para que se tenga la prevalencia que se tiene de las infecciones por transfusión sanguínea. Existen otros aspectos como el hecho de que algunos donadores están en periodo de ventana, están asintomáticos, la serología es negativa, que sean portadores crónicos con serología negativa, que la infección esté dada por cepas mutantes no detectables o que existan errores técnicos de laboratorio que nos pudieran dar falsos negativos. Los microorganismos que dan este tipo de infecciones deben cumplir con algunas características. Antes que nada, su presencia en sangre y el hecho de que sean de transmisión parenteral. También deben cumplir con otros como que tengan mecanismos de transmisión diferente al parenteral, porque esto ayuda a que se alcance una proporción epidémica en la población donante. También que tengan un periodo de infección asintomática. Ni el paciente ni el médico tienen la sospecha de que se tenga una infección. La estabilidad en condiciones de conservación, más que nada por la temperatura a la que se almacenan los compuestos sanguíneos, y que el microorganismo sea agente causal de una enfermedad. En la siguiente tabla tenemos un resumen de los microorganismos que causan este tipo de infecciones. De los virus tenemos los hepatovirus, VIH, virus linfotrópico de células T humanas, citomegalovirus, Epstein-Barr parvovirus B19, SARS coronavirus, torquetenovirus y virus del oeste del Nilo. En cuanto a los parásitos, el más común, el Plasmodium, Trypanosoma cruzi, Babesia, Leishmania y Toxoplasma gondii. De las bacterias tenemos bastantes, como se puede observar, pero a muchos pacientes e incluso personal de salud les preocupa el Treponema pallidum, aunque en realidad esto no es muy común. También tenemos otros microorganismos como los priones. En la siguiente gráfica podemos observar que en México la prevalencia es mayor en cuanto al hepatovirus B, ya que existe un riesgo mayor de recibir una unidad infectada y casi se equipara con el riesgo de adquirir una infección. Es casi el mismo problema con el VIH y el hepatovirus C, solo que estos son menos frecuentes, y como podemos observar, el Trypanosoma cruzi pues también es común, pero el riesgo de adquirir la infección es bastante menor en relación con el número de unidades infectadas. Vamos a comenzar con el virus de la hepatitis B. Este tiene un periodo de incubación de 30 a 180 días, una media de 75 días. En cuanto a las pruebas, tenemos diferentes, como se puede observar en la tabla. Quise ponerla más que nada para que nos demos cuenta de que existen diferentes según el periodo en el que nos encontremos en la historia natural de la enfermedad. Esto es muy importante tanto para la selección del donante como para poder diagnosticar una infección transmitida por transfusión. Aquí tenemos otra tabla con el resto de las pruebas que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, recordar que en cuanto a la hepatitis B, el 90% de los casos en cuanto a transfusión sanguínea
son atribuibles al periodo de ventana. De aquí la importancia de realizar estas pruebas y un interrogatorio adecuado al donador. De la hepatitis C tenemos que tiene un periodo de incubación de 15 a 160 días y tenemos estos 3 tipos de pruebas diferentes, solo que aquí no tiene tanta relación como con la historia natural de la enfermedad. En cuanto al VIH, la transfusión sanguínea es a la que le podemos atribuir del 5 al 10% de las infecciones por VIH a nivel mundial. Es un porcentaje considerable y tenemos aquí las pruebas diferentes que están a nuestro alcance. La serología, que como podemos observar tiene una sensibilidad muy alta y los falsos negativos son relativamente pocos. Western blot, que es confirmatoria, cultivo, que se realiza a partir de linfocitos de sangre periférica o de la médula ósea, también del plasma sin células, pero es tardado y es caro. El análisis del ARN de este virus, que tiene características cuanti y cualitativas, y el antígeno viral. En cuanto a la sífilis, como les comentaba, esta es rara. Esto es debido a que la espiroqueta la encontramos en sangre durante un periodo corto de tiempo, entonces sería casualidad que justo cuando realizamos la extracción de sangre del donador encontremos la espiroqueta en sangre. En cuanto a las pruebas, tenemos la observación en campo oscuro y las treponémicas y no treponémicas que ya conocemos. El virus linfotrópico de células humanas es poco común, pero preocupa porque el tipo 1 está asociado a la leucemia linfoma T del adulto, que tiene un periodo de incubación de 30 a 40 años, y la paraparesia espástica tropical, que tiene un periodo de incubación de 3 a 5 años. Del tipo 2 no se tiene exactamente la asociación en estudios con este tipo de enfermedades, pero lo positivo de esto es que la probabilidad disminuye con el tiempo de almacenamiento de los componentes sanguíneos. Y finalmente tenemos esta tabla que nos habla, por ejemplo, de la infección por Chagas, en la que el donador es generalmente portador crónico y se puede detectar por ELISA. Paludismo, que como les comentaba es la complicación parasitaria más común. Esto quizás asociado a que sobrevive una semana a 4 grados centígrados e incluso a la crioconservación, y debido a que no existe una prueba serológica práctica, se descarta al donador con los antecedentes patológicos y antecedente de viajes a zonas endémicas. El citomegalovirus, que tiene una seroprevalencia bastante alta, de 50 al 100%, y tiene relevancia cuando el receptor es inmunodeprimido, es recién nacido prematuro, receptor de trasplantes, porque toman medicamentos inmunosupresores, y como sabemos, este tipo de virus es una infección crónica de leucocitos. Por lo tanto, existe menor riesgo en paquete globular y concentradas plaquetarias porque no contienen leucocitos. El virus del Epstein-Barr es un agente causal típico de la mononucleosis. También está asociado al carcinoma nasofaríngeo, linfoma Burkitt, trastornos linfoproliferativos. Y en el receptor, cuando se presenta la infección, esta suele ser asintomática o, en algunos casos raros, causa hepatitis posttransfusional. Hemodilución hemovolémica aguda. Esta es una extracción de sangre de un paciente mientras se restaura el volumen sanguíneo circulante con un líquido sin células, poco antes de una pérdida sanguínea quirúrgica que se prevé sea significativa. Por ejemplo, en el caso de una cirugía cardíaca, es donde más documentado está. Disminuye riesgos por transfusión sanguínea, por ejemplo, infecciones que ya comentábamos, a la inmunización, reacciones febriles, etc. Básicamente lo que se crea es una reserva de sangre autógena. En cuanto a su utilidad, reduce el hematocrito inicial, por lo que con la hemorragia quirúrgica existe menor pérdida de glóbulos rojos y disminuye la cantidad de sangre halogénica a transfundir en un 15%. Este porcentaje depende del autor. Mejora las condiciones microcirculatorias durante la cirugía, ya que incrementa el gasto cardíaco.
disminuye la viscosidad precisamente por la hemodilución y reduce el riesgo de tromboembolia pulmonar porque también disminuye la agregación plaquetaria. Como ya comentamos, la masa glomerular está disminuida y por lo tanto también el contenido arterial de oxígeno se va a ver disminuido. Sin embargo, esto no afecta tanto al organismo porque se incrementa la velocidad de flujo sanguíneo y aumenta la extracción tisular de oxígeno, que tiene mucho que ver el hecho de la respuesta al estrés por parte del organismo. En cuanto a las ventajas, tenemos que tiene efectos en las características radiológicas sobre la sangre y sobre su flujo, como ya hablamos de la viscosidad. Existe una caída de la resistencia periférica, por lo que mejora la perfusión, ya comentamos sobre el gasto cardíaco, y desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, es decir, disminuye la afinidad por la oxihemoglobina. Tiene bajo costo y tiene alta disponibilidad debido a que estamos usando la misma sangre del paciente. En cuanto a sus desventajas, tenemos un riesgo de hemodilución excesiva, mayor riesgo de compromiso de la coagulación, ya comentamos lo que pasa con la agregación plaquetaria, hemólisis en el caso del mal manejo del paquete, contaminación bacteriana, anemia perioperatoria, hipervolemia que podría ir de la mano de la hemodilución excesiva y en ambos casos se puede controlar con el uso de un diurético. En cuanto a su clasificación, tenemos que puede ser de bajo volumen en el caso de extraer 15% de la volemia y se tiene un nivel tolerable de hematocrito y no se afecta la oxigenación periférica. En la moderada se extrae del 20 al 25% de la volemia, pero al momento del corazón querer compensar esto se incrementa la frecuencia cardíaca y puede ocasionar isquemia miocárdica con disfunción ventricular izquierda. En la extrema se extrae más del 25% de la volemia y como podemos observar en el cuadro tiene tantas desventajas que la mayoría de las cirugías en las que se opta por utilizar hemodilución no se suele usar la extrema. Se prefiere transfundir sangre halogénica. En cuanto a las indicaciones, tenemos que la hemoglobina inicial sea mayor a 12 gramos por decilitro, es decir, que el paciente no tenga anemia, la pérdida sanguínea estimada mayor a 1.500 mililitros. En cuanto al procedimiento, primero realizamos la recolección de sangre. Se deben colocar 2 catéteres. El primero es para la obtención de sangre y el segundo es para la administración de la sustitución. La recolección se realiza antes de la cirugía, antes o poco después de la inducción anestésica o durante el periodo intraoperatorio en la fase no hemorrágica, es decir, antes de que exista hemorragia. Se deben etiquetar las bolsas con todos los datos del paciente y almacenarlas a 4 grados centígrados y usarlas antes de 4 horas. El segundo paso es la sustitución del volumen extraído con cristaloide o con coloide. Aquí tenemos cómo se debe realizar la infusión según el volumen de sangre extraído con ambos. Las unidades de sangre se reinfunden al paciente al final de la intervención o una vez que el sangrado ha cesado. Se realiza en orden inverso su extracción desde la primera unidad. Esto porque la última unidad transfundida tiene los valores más altos de hematocrito, factores de coagulación y plaquetas. Se deben vigilar algunas constantes, por ejemplo, debemos realizar un electrocardiograma, presión arterial, presión venosa central, oximetría de pulso, gasometría, cuantificación de la hemoglobina, química sanguínea, gasto urinario. Sangre artificial. Desde que William Harvey realizó la descripción de la circulación sanguínea, la comunidad científica ha tenido intentos por crear sangre artificial. En 1980, el VIH se convirtió en un problema de salud pública y se le empezó a asociar a la transmisión por transfusión sanguínea. Además, existe una problemática actual por la escasez de unidades, ya que existen hemotipos menos comunes y debido a la transición demográfica existe envejecimiento de buena parte de la población. Esto además contando que existen otras condiciones que excluyen a ciertos individuos para poder ser donadores. ¿Qué requisitos debería cumplir la sangre artificial?
Los tres principales son que tengan comportamiento a nivel microcirculatorio y de interacción con tejidos similar a la sangre, que tenga capacidad para replicar el transporte de oxígeno y CO2 y que se elimine la necesidad de pruebas cruzadas y determinación de hemotipo previos, es decir, que sea de tipo compatibilidad universal. Existen otros, por ejemplo, que es estéril, es decir, que haya ausencia de riesgo de contaminación e infecciones, que sea accesible, bajo costo, almacenamiento sencillo, vida media extendida, que se puede excretar de forma total, esto para evitar la acumulación en tejidos, que no sea tóxica ni carcinogénica, no inmunogénica ni antigénica. Vamos a hablar sobre los sustitutos de eritrocitos. Son tres tipos principales, empezando por los basados en fluoroquímicos. Estos son incoloros, inodoros, no tóxicos, con bajo punto de ebullición, insolubles en agua y alcohol, resistentes a altas temperaturas, que permite precisamente que se puedan esterilizar por calor, cumpliendo con el requisito que ya habíamos comentado. Clark en 1966 demostró la capacidad de transporte de oxígeno de estos, que es 2 veces mayor a la de la sangre. Esto debido a que se disuelve el oxígeno en el líquido en lugar de que el oxígeno se una en el caso del eritrocito, por ejemplo. Sus moléculas son más pequeñas que un eritrocito, por lo cual llegan a lugares de difícil alcance para y por lo tanto se mejora la oxigenación. Se requiere presión de oxígeno alta para alcanzar su máxima capacidad de transporte y es ideal en caso de reacción transfusional hemolítica. El segundo tipo son los basados en hemoglobina, que se elaboran a partir de hemoglobina humana de paquetes globulares expirados del cordón umbilical de bovinos y recombinantes. En cuanto al de origen bovino, este tiene riesgo de encefalitis espongiforme, de transmitirla, pero sin embargo tiene la ventaja de que tenemos acceso ilimitado a esta y tiene una mayor resistencia a la degradación del grupo M. También puede obtenerse por manipulación genética hemoglobina con la afinidad por el oxígeno molecular y el óxido nítrico modificadas. Esto es importante porque le quita las propiedades vasoactivas que pudiera tener. Se dividen en acelulares y recombinantes, que tienen, como ya comentamos, una hemoglobina con mejor desempeño, celulares que tienen la hemoglobina encapsulada en una estructura de fosfolípidos similar a una célula. Esto de cierta forma protege a la hemoglobina y le otorga una mayor vida media. Tiene la ventaja también de que no tienen afinidad por óxido nítrico y por lo tanto no son vasoactivos. Y finalmente, los eritrocitos diferenciados a partir de células madre, que son estas células madre pluripotentes inducidas de fibroblastos humanos adultos y fetales que pueden dar origen a eritroblastos con alta capacidad de reproducción y por lo tanto se pueden producir en masa en laboratorio. Gracias por su atención.